todos, hermanos, en esta segunda lección de Historia de la Iglesia que estamos impartiendo con ustedes, Rafael Alcántara. Como recordarán, en la semana anterior, la lección anterior, nosotros estuvimos viendo una introducción a la historia de la Iglesia, y en esta introducción nosotros vimos primero una definición de términos, explicando qué era historia, qué era iglesia, qué era historia de la Iglesia. Luego vimos cuál era el objetivo general con nuestra clase y a su vez decíamos de la importancia de tener un realismo optimista a la hora de ver historia de la Iglesia. También dijimos la forma en que vamos a clasificar esta historia, en la manera que vamos a desarrollarla a lo largo de estas lecciones, y van a ser básicamente una clasificación de 4 partes. En primer lugar, lo que es la Iglesia primitiva apostólica, aproximadamente de años 30 a 100 después de Cristo. La Iglesia primitiva post-apostólica, años 100 a 450, 500 después de Cristo. La Iglesia medieval, que es a partir del 450 a 500 después de Cristo hasta el 1517, que fue el año en que comenzó la Reforma Protestante. Y luego la Iglesia moderna, que comienza a partir de ese mismo año de 1517. Y finalmente vimos en esa lección introductoria algunas razones por las cuales es importante el estudio de la historia de la Iglesia. Dimos 9 razones y por diferentes vías veíamos la importancia que tiene el estudio de la historia de la Iglesia para todo creyente. De modo que, habiendo visto esto a manera de introducción, en esta lección número 2 vamos a comenzar propiamente en materia a desarrollar este tema de la historia de la Iglesia, y vamos a enfocarnos en el primer periodo que vimos. Recuerda que dimos una clasificación de 4, y en esta ocasión vamos a comenzar con la primera de esas clasificaciones, que es lo que se conoce como la Iglesia primitiva apostólica. Iglesia primitiva apostólica. Y lo primero que yo quiero que veamos una definición de esta etapa y algo de su trasfondo general. La Iglesia primitiva apostólica es la primera etapa del desarrollo de la Iglesia, la primera parte que comienza con el inicio de la Iglesia, abarcando desde su fundación en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, tal como lo relata en Hechos capítulo 2, y concluye cerca del año 100 después de Cristo con la muerte del apóstol Juan y el cierre del canon del Nuevo Testamento. De modo que estamos diciendo que tiene su nacimiento oficial en Hechos capítulo 2, ¿verdad? En la forma que lo estamos describiendo. Recuerden ese evento famoso de los discípulos orando para que se cumpliera la promesa de Cristo, y finalmente entonces desciende el Espíritu Santo. El apóstol Pedro predica su sermón famoso, en la que incluso los apóstoles y personas que estaban ahí comenzaron a hablar en otras lenguas, y vemos cómo ocurre una conversión de 3,000 personas apenas en ese primer sermón. Y según los cálculos podría eso haber pasado aproximadamente en el año 30. Ahora, hermanos, algo importante aquí es que no es una casualidad que la Iglesia haya comenzado justo en ese momento histórico. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo en el cumplimiento del tiempo que Dios había soberanamente establecido, y parte de su misión incluía no solamente vivir una vida perfecta por nosotros, sino también morir por nosotros, resucitar al tercer día. Y de igual manera, así como Él ascendió a los cielos, Él había prometido el descenso del Espíritu Santo. Es algo que ocurriría, y Él lo había prometido, de que no nos iba a dejar solo. Y fue eso lo que ocurrió precisamente en el día de Pentecostés, donde nació ahí propiamente la Iglesia, en el tiempo divinamente señalado. Ahora bien, hermanos, es bueno recordar lo que había sucedido en los últimos siglos antes de que ocurriera este evento, para poder entender bien el contexto histórico en que todo esto se desarrolla. Como ustedes saben, pueden leer en el Antiguo Testamento, a la muerte del rey Salomón, la nación de Israel fue dividida en 2 reinos: el reino del norte con 10 tribus, que se llamó propiamente Israel, y el reino del sur con 2 tribus, propiamente el reino de Judá. La línea mesiánica siguió específicamente en el reinado del sur con los reyes de esa parte del territorio dividido. Esta nación, con respecto a la nación del norte, que es conocida como Israel, fue en el tiempo destruida por el imperio de los sirios,
y eso hizo que se mezclaran sus habitantes con personas de otras naciones. Vemos muchas partes en la palabra de Dios, en esos libros históricos, de advertencia de profetas con respecto a esta nación para que se arrepintieran. De hecho, fue en esa nación del norte donde especialmente ministraron tanto Eliseo como Elías y otros profetas más. Pero finalmente se cumplió la amenaza de destrucción, tanto por la impiedad del rey como por los habitantes. Y luego, fruto de esa invasión, ellos se mezclaron con otras naciones y eventualmente de ahí vendrían lo que se conocían como los samaritanos. Con respecto al reino del sur, el reino permaneció por muchos años más, creo que fueron 100 y pico años después, pero también con advertencias que Dios le había dado a esa nación a través de profetas, para que se convirtieran de sus malos caminos, para que volvieran al Señor, porque si no también iban a sufrir la destrucción. Y vemos también registros, libros de la Biblia como el profeta Isaías, donde hace esa advertencia. Penosamente llegó el momento de que se cumpliera también la amenaza en el reino del sur, y es así como el reino del sur es conquistado por el imperio babilónico, a la cabeza el emperador Nabucodonosor. En esta invasión, los judíos casi en su totalidad fueron expulsados de su territorio a muchas partes del imperio. Se entiende que fueron especialmente 3 grupos de exilio, y decíamos que fue Nabucodonosor, el emperador babilónico, que hizo esto. Profetas que coincidieron en esa época: estaba Daniel, que fue de los que fueron llevados cautivos, estaba Jeremías, estaba Ezequiel, etc. Sin embargo, andando la historia, nosotros vemos que el imperio babilónico pierde fuerza y luego es conquistado a su vez por el imperio medo-persa. Y es así como termina en los hechos históricos, en Segundo de Reyes, en Segundo de Crónicas, y también como comienza el libro de Esdras. El reino de Medo-Persa conquista al reino babilónico, y uno de esos emperadores, se llamó Ciro, profetizado ya por el Señor muchos años antes. Ciro emite un decreto en la cual concede que los judíos puedan volver a su tierra, y es así como muchos de esos judíos que estaban en el exilio por décadas pudieron entonces volver a su tierra. Se habla especialmente de 3 grupos de judíos que volvieron, uno con Zorobabel, otro con Esdras y otro con Nehemías. Y vemos los registros que hay de eso tanto en el libro de Esdras como Nehemías. Pero ellos encontraron una ciudad destruida, el templo destruido, la ciudad sin murallas, y es así como estos líderes comienzan a reparar estas cosas, comienzan a construir de nuevo el templo, comienzan a levantar de nuevo las murallas de la ciudad, comienzan de nuevo a hacer el culto, y vemos cómo eso trae mucha alegría a estos judíos, aunque ellos seguían bajo el dominio del imperio medo-persa, pero por lo menos estaban en sus tierras y pudiendo practicar libremente su religión. Sin embargo, hermanos, luego del imperio medo-persa hay otro imperio que conquista a este imperio, que no se registra en las páginas de la Biblia, porque ocurre justo después que concluye lo que es el canon del Antiguo Testamento, que es el imperio helénico, es decir, el imperio de los griegos. Y este imperio tuvo mucha incidencia en todo ese territorio por la fortaleza de la cultura de este imperio, y es así como luego del imperio helénico entonces viene el imperio romano, que conquista a su vez al imperio griego. Sin embargo, era tan fuerte la cultura helénica, la cultura de los griegos, que por muchos años el griego siguió siendo el idioma preponderante aún en ese imperio romano, y muchas de sus costumbres. Ya con el tiempo el latín fue tomando fuerza, de modo que al comenzar las páginas del Nuevo Testamento, comenzar Mateo, vemos a un mundo que está bajo el imperio romano, pero vemos el griego como el idioma principal. Y quiero mencionar al menos 3 razones que señala el pastor Sugel de por qué este impacto fue favorable. Por un lado, Alejandro el griego había unificado el idioma en el mundo conocido, como mencioné hace un rato, el tema del idioma griego, y esa cultura griega que impactó a todos los países de
de lo que fue ese imperio. Ese idioma unificado permitió a los cristianos el que pudieran predicar el evangelio sin problemas, sin tener necesidad de tener que aprender el idioma a cada lugar donde fuera. De modo que esto fue una gran ayuda para la diseminación del evangelio. Y también proveyó el idioma perfecto para escribir el Nuevo Testamento, ya que el griego es un idioma muy preciso y ayudaba a poder explicar las doctrinas reveladas en el Nuevo Testamento, a diferencia del hebreo, que es un idioma más pictórico, más perfecto para poder contar historias. En segundo lugar, estos cambios, estos eventos fueron beneficiosos para la iglesia porque los romanos habían conquistado el mundo y habían provisto de carreteras que unificaban todo el imperio, y habían provisto también de leyes que proveían de cierta seguridad a los viajeros, le daba algún tipo de tranquilidad y permitió entonces ayudar a la expansión del evangelio. Y en tercer lugar está el tema de que los judíos que estaban regados en todo el imperio romano habían establecido sinagogas, y en esas sinagogas se daba a conocer la esperanza mesiánica. O sea que de alguna manera ese tipo de cosas preparó y ayudó al nacimiento y crecimiento de lo que fue la iglesia naciente, la iglesia cristiana, la iglesia primitiva apostólica. Yo quiero que veamos ahora, en segundo lugar, algunos de los principales acontecimientos de este periodo naciente de la iglesia primitiva apostólica. Yo quiero que veamos los primeros años. Nosotros tenemos la bendición de que el inicio de la historia de la iglesia es un inicio inspirado, ya que tenemos el libro de los Hechos que registra de cómo comenzó esa historia. Y podemos ver ahí la iglesia en sus primeros años. Cristo le había prometido a sus discípulos antes de ascender a los cielos que le serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta promesa comenzó a cumplirse con el primer sermón evangelístico que dio Pedro, donde se convirtieron alrededor de 3,000 personas. Luego vemos cómo en otro sermón que da se convierten miles y miles de personas más. Y dice en Hechos capítulo 5, versículo 14 lo siguiente: y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Y dice el Hechos capítulo 6, versículo 7, que la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. De modo que estamos hablando de que esta primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, tenía más de 10,000 personas, tal vez puede ser que llegara casi a 20,000 personas. Los primeros responsables en dirigir esta iglesia obviamente fueron los mismos apóstoles, los 12 apóstoles, que recuerden que había sido designado por Cristo. Sabemos que el caso de Judas, que había traicionado al Señor, había sido luego sustituido por Matías en Hechos capítulo 1 versículo 26. En ese momento los apóstoles entonces eran los pastores de la iglesia de Jerusalén, pero luego vemos cómo Dios fue levantando otros líderes dentro de la iglesia, especialmente el caso de Jacobo o Santiago. Cuando ustedes vean en la Biblia Santiago, en otras versiones Jacobo, se está hablando de la misma persona, ya que Jacobo es San Jacob de Santiago, y nos referimos al hermano del Señor, no a Jacobo el apóstol que era hermano de Juan, que es muerto por Herodes en Hechos capítulo 12, sino a uno de los hermanos de Cristo. Recuerden que los hermanos del Señor habían sido incrédulos durante el ministerio de Cristo, pero en algún momento dado, entre su muerte y su ascensión, ellos se convirtieron, y lo vemos a ellos orando en Hechos capítulo 1 junto con los discípulos y con María, la madre del Señor. Y este personaje, Jacobo o Santiago, ocupa un lugar predominante en la historia. Por eso leemos en Hechos capítulo 15 versículo 13, en el contexto de cuando se hace el concilio en Jerusalén para ver cómo va a ser el trato hacia los gentiles. Dice que cuando terminaron de hablar estas cosas, tanto Bernabé como Pablo, en el reporte que estaba dando, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos. Y ahí empieza entonces a Jacobo a tener la palabra. De modo que vemos que Jacobo era un líder ya en esta iglesia. Lo vemos como Pablo lo menciona en Gálatas capítulo 1 versículo 18, y dice así lo siguiente en Gálatas 1, 18, que Pablo, luego de que se convierte y está en diferentes lugares, dice que 3 años después, dice él, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Y dice en el versículo 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles,
sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Ven? Y en el mismo capítulo, el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9, dice que al reconocer la gracia que se me había sido dada, dice Pablo, tanto Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a lo de la circuncisión. Se menciona como columna a Jacobo, el hermano del Señor, a Pedro y al apóstol Juan. De modo que vemos como Dios fue levantando otros líderes en la iglesia de Jerusalén. En Hechos capítulo 6 se elige a 7 hombres que según a los estudiosos podrían ser lo que viniera a ser después más adelante el oficio diaconal. 7 hombres que debían de servir en la iglesia para que los apóstoles pudieran concentrarse en el tema de la oración y en el tema de la predicación de la palabra de Dios. Dentro de esos 7 hombres estaba Esteban, que luego fue el primer mártir de la iglesia, y también tenemos a Felipe, que también luego se convirtió en un evangelista. Sin embargo, hermanos, poco tiempo después de que está formada esta iglesia, de que vemos a estos hombres que sirven como una especie de diaconado, si se quiere llamar así, vemos como hay una persecución. Vemos a Esteban predicando la palabra, vemos como él es muerto y parte de las personas que hostigan, influyen para eso, es el mismo Pablo, que no se había convertido todavía, era Saulo de Tarso. Y fruto de esa persecución, el evangelio es llevado a otros lugares, otras ciudades de Judea y luego a Samaria, tal como Cristo lo había profetizado. Y vemos así como Felipe mismo lleva la palabra a esa ciudad de Samaria en Hechos capítulo 8. En lo referente a la parte de la profecía que decía hasta la última de la tierra, porque recuerdan que la profecía decía: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último lado de la tierra. Esta parte de la profecía comienza a cumplirse con el mismo Felipe cuando le predica el evangelio a ese eunuco etíope que había ido a Jerusalén a adorar. Pero luego vemos en Hechos capítulo 10 cómo Cornelio y toda su familia y amigos de él, inconversos gentiles, reciben la predicación de la palabra por medio del apóstol Pedro. Nosotros hemos mencionado ya más de una vez a Felipe, que era un evangelista. O sea que en la iglesia primitiva había evangelistas. Todo parece indicar que estos hombres llamados evangelistas eran personas que eran llamados a predicar el evangelio, como el nombre lo indica, a levantar iglesias en diferentes lugares. Cuando levantaban la iglesia hacían la función de pastor de la iglesia por un tiempo, hasta que eran llamados a levantar una obra diferente en otro lugar, como fue el caso de Timoteo y Tito. Y también anunciaban el evangelio de manera itinerante, como vemos el caso de Felipe y el caso también de Apolos, que también se menciona en el libro de los Hechos. Un apóstol en ese sentido podía ser la función de evangelista. Pablo fue tanto apóstol como evangelista. Pero luego vemos que se designan ancianos. Pablo y Bernabé levantan obras y luego vemos que levantan ancianos, que eran líderes que servían dentro de la misma iglesia local, y que en muchos casos provenían de la misma iglesia que eran fundadas por ya sea el apóstol o evangelista en cuestión. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 14, versículo 23. A diferencia de los apóstoles, los pastores, en este caso, pero los ancianos, se limitaban su autoridad a la iglesia en cuestión en la que servían. O sea que esto es muy importante tomar esto en cuenta. Los pastores tenían una autoridad limitada a la iglesia en la que servían. Y siguiendo con la narrativa, hasta ahora hemos visto la iglesia principal era la iglesia de Jerusalén. Pero esto fue cambiando con el tiempo y esta iglesia de Jerusalén comenzó a perder influencia. Y esto por diferentes razones, mis hermanos. En primer lugar, porque luego de la conversión de Pablo y su posterior inicio de la obra apostólica y misionera, el protagonismo se centra más en su figura que en la de los demás apóstoles que se habían quedado en Jerusalén. Y en ese sentido vemos como en Hechos, a partir del capítulo 13, todo lo que habla el libro de los Hechos está relacionado en ese sentido, principalmente con el apóstol Pablo. También tenemos que, en segundo lugar, y relacionado con lo anterior, Dios comenzó a usar la iglesia de Antioquía de Siria con una influencia que fue mucho más expansiva. Esta iglesia había sido formada mayormente por gentiles,
una iglesia de mucho crecimiento. Bernabé comienza a involucrarse en esa obra, manda a buscar a Pablo para que lo ayude, y luego vemos que Bernabé y Pablo sirven como líderes, pastores de esa iglesia junto con otros líderes más, hasta que ellos dos son llamados a dejar esa iglesia para servir ya como plantadores de iglesia en diferentes lugares. También tenemos que la iglesia de Jerusalén fue perdiendo influencia, porque en tercer lugar, en algún punto de la historia que no sabemos, esos mismos apóstoles que dirigían la iglesia de Jerusalén posiblemente terminaron como misioneros en otros lugares, con excepción de Jacobo, no el hermano del Señor, que ya habíamos dicho que tuvo una influencia preponderante, sino Jacobo, uno de los apóstoles originales, hermano de Juan, que había sido muerto en Hechos capítulo 12 por Herodes, en aquella historia donde él es muerto y Pedro es apresado, pero después el mismo Pedro es liberado de una manera milagrosa. Hay muchos relatos con respecto al tema de los apóstoles. Se habla de que Mateo evangelizó en Persia, Andrés en la Ceita y Tracia, Judas Tadeo en la Siria, Bartolomé en Arabia Meridional y en el norte de África. Se habla de que Simón el Cananita evangelizó en Mesopotamia y Idumea. Se habla de que Tomás evangelizó en la India. Felipe estuvo en Frigia y en Panfilia, y Matías se dice que evangelizó en Etiopía. No podemos tener mucha certeza de muchos detalles de las cosas que se narran, porque hay detalles en los que podrían haber elementos ficticios, pero lo que sí sabemos es que todos ellos en algún punto salieron de la iglesia de Jerusalén, y también sabemos que todos ellos murieron en el martirio, con excepción del apóstol Juan. En cuarto y último lugar, también tenemos un hecho de trascendencia que afectó grandemente en la iglesia de Jerusalén, y es lo que ocurrió en el año 70. Recuerden, hermanos, que Cristo había prometido en Mateo capítulo 24 y en sus textos paralelos cómo el pueblo judío iba a ser de nuevo invadido y destruido, y en esta ocasión por un ejército romano que fue dirigido por Tito. La historia está ahí que comprueba todo eso. Cuando esto ocurrió, de nuevo casi todos los judíos fueron deportados de sus tierras, y había muchos cristianos que ya se habían ido de ahí, no estaban ahí, muy posiblemente porque tenían el escrito y le habían hecho caso a eso que había dicho nuestro Señor. Pero independientemente de eso, el hecho de que los cristianos salieran de Jerusalén y en algunos casos también que sufrieran también de las consecuencias de esto que pasó, hizo que la iglesia de Jerusalén perdiera entonces mucha influencia. De modo que por estas razones que hemos dado, ya esa mega iglesia, que era la iglesia de Jerusalén en un inicio, fue una iglesia ya con una influencia muy limitada. Ya no tenía una iglesia con muchas carencias económicas también, de modo que ya no tenía esa influencia que tenía en un inicio. Por otro lado, yo quiero que veamos, y recuerden, hermanos, que estamos viendo la iglesia naciente, que es la iglesia primitiva apostólica del año 30 al año 100 aproximadamente. Yo quiero que veamos el tema de las persecuciones que se dieron dentro de la iglesia primitiva apostólica. ¿Qué con respecto a las persecuciones? Bueno, de nuevo, cuando vamos al libro de los Hechos, nos encontramos que las primeras persecuciones que sufrieron los cristianos fue de manos de los judíos, tal como lo vemos en algunos relatos: el martirio de Esteban por medio de la persecución de Saulo. El mismo Saulo también es perseguido. Las autoridades romanas no tenían en ese momento una política oficial de persecución contra los cristianos. Ellos eran vistos más bien como una secta de los judíos, y los romanos le daban a los líderes judíos cierta libertad muchas veces para que ellos persiguieran a los cristianos. Habían algunas persecuciones locales cuando algunos de los apóstoles, sobre todo Pablo y Bernabé, llegaban a ciertos lugares, y en ese caso eran hechas por esos gentiles. En algunos casos había persecuciones para poder agradar a los judíos, como fue el caso de la muerte de Jacobo, el hermano de Juan, por parte de Herodes, que ya mencionamos hace un rato, o por causa de algún tumulto causado por personas que reaccionaban en contra de los cristianos, como fue el caso de Pablo en Filipos. Pero no había hasta el momento, repito, una persecución oficial de las autoridades romanas sobre los cristianos. Esto cambió, sin embargo, cuando gobernaba Nerón, cuando comenzó a gobernar Nerón en el imperio. Alguien ha dicho que Nerón era un monstruo de la naturaleza, más parecido a una bestia preferiblemente a un demonio que a un hombre.
que parece haber nacido para la destrucción de los hombres y a quien el Senado romano lo declaró como enemigo público de la humanidad. Este llegó al trono en el año 54 después de Cristo, y aunque en el principio de su reinado fue tolerante y hasta beneficioso para el imperio, sin embargo, poco a poco el emperador, que apenas tenía 17 años cuando tomó el trono, se fue haciéndose cada vez más y más, envolviéndose cada vez más y más en los placeres y en los delirios de su grandeza, hasta el punto de que las personas comenzaron a sospechar de que podía estar loco. Y así es que cuando, en la medida que se va desarrollando eso, ocurre un incendio que destruye Roma. De 14 barrios que tenía Roma, fueron destruidos 10. Este es un fuego que se inició en el año 64, el 18 de julio del 64 para ser más exacto. Duró 6 días y 7 noches y luego volvió a encenderse en otros lugares más por 3 días. A pesar de todos los esfuerzos que hizo Nerón para mostrar su preocupación por lo que había sucedido, muchas personas comenzaron a sospechar de que él era el responsable de ese incendio y que todo eso lo hizo para poder volverla a reconstruir a su gusto. Al ver Nerón que la presión del pueblo aumentaba, decidió buscar lo que llamamos un chivo expiatorio, es decir, falsos culpables, y es así como su dedo acusador recayó sobre los cristianos. Y es ahí, mis hermanos, donde comienza la primera persecución oficial del Imperio Romano en contra de los cristianos. Un historiador de la época llamado Tácito, quien creía que el incendio había sido un accidente, pero que tampoco era muy amigo de los cristianos, que digamos, escribió lo siguiente. Dice él: a pesar de los esfuerzos humanos, de la liberalidad del emperador y de los sacrificios ofrecidos a los dioses, nada bastaba para apartar la sospecha de destruir la creencia de que el fuego había sido ordenado, y por lo tanto, para destruir ese rumor, Nerón hizo parecer culpable a los cristianos. Y miren lo que dice Tácito. Dice: son gentes a quienes todos odian por sus abominaciones, y él los castigó con muy refinada crueldad. Cristo, de quien toman su nombre, fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Detenida por un instante, esta dañina superstición apareció de nuevo no solo en Judea, donde estaba la raíz del mal, sino también en Roma, ese lugar donde se dan cita y encuentran seguidores todas las cosas atroces y abominables que llegan de todos los rincones del mundo. Por lo tanto, los cristianos primero fueron arrestados, y sobre la base de las supuestas pruebas que ellos dieron, ¿verdad? Muchos de ellos fueron condenados, aunque no se les condenó tanto por el incendio como por su odio a la raza humana. O sea, que el mismo Tácito reconoce la falta de objetividad en esto que se hizo. Nerón sabía cuál era la forma de pensar de muchas personas en el imperio que odiaban a los cristianos, y por eso él sabía que fácilmente ellos iban a creer que los cristianos eran los culpables de eso. Al principio la acusación era de que ellos incendiaron Roma, pero luego se les comenzó a perseguir por el mero hecho de ser cristianos. Y Tácito narra acerca de la persecución lo siguiente. Dice él: se hizo una diversión de su suplicio, cubiertos unos con pieles de fieras, eran devorados por los perros, otros morían sobre una cruz, otros finalmente eran impregnados con materiales inflamables, y entrada la noche se les incendiaba y servían de antorcha. Para este espectáculo Nerón prestaba sus jardines, a la par que ofrecía juegos en el circo, donde se mezclaban con el pueblo de cochero y guiando un carro. Aunque aquellos hombres, los cristianos, fuesen culpables y merecieran ser castigados con severidad, despertaban compasión al pensar que no se les inmolaba al bien público, sino a la crueldad de un hombre. En el año 68, Nerón fue finalmente depuesto por el Senado romano, llevando al emperador al suicidio. Luego de la muerte del emperador, el imperio tenía tantas cosas en las que ocuparse que dejaron en paz a los cristianos, aunque el edicto de Nerón permaneció en pie, y cualquier otro emperador en el futuro simplemente podía ponerlo en práctica. Fue en esta persecución donde fueron martirizados los apóstoles Pablo y Pedro, como veremos más brevemente en la próxima subsección. Aunque la persecución fue violenta, parece que su centro principal fue en la ciudad de Roma, por lo tanto no se extendió en las demás provincias del imperio. De modo que esa fue la primera persecución oficial, la de Nerón en Roma, en el año 64 por ahí.
La segunda persecución oficial del Imperio Romano en contra de los cristianos ocurrió bajo el reinado de Domiciano del año 81 al 96. Según los datos históricos, esta persecución fue originalmente contra los judíos, ya que estos acostumbraban a enviar una ofrenda a Jerusalén para el mantenimiento del templo, pero ya que el templo había sido destruido en el año 70, Domiciano quería que los judíos siguieran enviando esta ofrenda, pero en vez de llevarla a Jerusalén, la llevaran a Roma. Y los judíos se negaron. Esto provocó una persecución contra los judíos y al parecer los cristianos, al ser considerados como una secta de los judíos, también fueron perseguidos. Se dice que durante esta persecución murieron muchos cristianos, entre los cuales estaba Andrés, Onésimo, Marcos, Dionisio, el Areópagita. Otros fueron desterrados o se les confiscaron sus bienes. Aunque la persecución fue severa, no hay datos de que se haya extendido tampoco en todo el imperio. Y fue en este contexto que Juan fue exiliado en la isla de Patmos, donde luego recibió la revelación del libro de Apocalipsis. Esta persecución concluyó también con el asesinato de Domiciano en el año 96. Ahora yo quiero que veamos brevemente la historia de Pablo, Pedro y Juan para ya concluir con esta lección. Lo hemos mencionado de alguna forma u otra al narrar esta historia, pero en el caso de Pablo sabemos que su conversión ocurrió alrededor del año 37 después de Cristo. Tenía 30 años de edad más o menos. El libro nos narra de cómo tuvo problemas luego que se convierte, ya que las personas no tenían confianza en él, y cómo, ayudado por Bernabé, entonces es introducido en la comunidad cristiana. Y luego vemos cómo alrededor de 14 años después de su conversión es que comienza su obra misionera, o sea que ya era un hombre maduro de algunos 44 años de edad. En el libro de los Hechos se mencionan sus 3 viajes misioneros donde llevó el evangelio en muchos lugares del Imperio Romano, y luego vemos cómo permanece 2 años preso en Cesarea. Recuerdan aquella anécdota de aquella historia, cuando él fue a llevar la ofrenda a Jerusalén y es tomado preso, y ahí en esos 2 años que está preso es que le predica la palabra a Félix, a Festo y al rey Agripa. Y luego vemos cómo es llevado a Roma para ser juzgado allá. Y es en ese punto de la historia donde Lucas concluye su relato en Hechos capítulo 28. La historia posterior de Pablo se reconstruye luego en base a las epístolas y la tradición. Uno de los testimonios de más peso es el de Clemente de Roma, quien fue discípulo de Pablo y luego fue pastor en la iglesia de Roma. Y él dice que antes de su martirio, Pablo le predicó el evangelio tanto en Oriente como en Occidente, instruyendo a todo el mundo y llevando hasta la extremidad del Occidente el evangelio, que algunos entienden que es una referencia a España. También en el canon de Muratori, que se escribió en el año 170, se afirma que Pablo llevó el evangelio a España. Y también vemos cómo Eusebio, un historiador del siglo IV, habla de que él llevó el evangelio a España, y luego que lleva el evangelio vuelve otra vez a Roma, pero entonces ya ahí coincide con lo que fue la persecución que había desatado Nerón contra los cristianos, y es en ese contexto que sufre el martirio, y se entiende que fue decapitado por el hecho de él ser un ciudadano romano. De modo que cuando vemos las cartas de Pablo está segunda Timoteo, que aunque en el orden de los libros de la Biblia, luego está Tito y Filemón, pero cronológicamente realmente el último libro que escribió fue segunda Timoteo. Y lo vemos que se escribió este libro en condiciones muy distintas al apresamiento que menciona en Hechos 28, donde prácticamente era una prisión domiciliaria. Aquí dice él le dice a Timoteo, 2 Timoteo 4:6, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he aguardado la carrera, he terminado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor es justo me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Y es así como Pablo dio finalmente su vida por el reino de Dios. También tenemos el caso de Pedro. Hay muchos datos de él en los evangelios y en los primeros capítulos de Hechos. Sin embargo, luego vemos muy poca información con respecto a Pedro. Sabemos que en el año 50 aproximadamente él estaba activo ahí en el concilio de Jerusalén, que se celebró en Hechos capítulo 15. Luego lo vemos en Antioquía, y es en Antioquía donde tiene el enfrentamiento con Pablo, ya que habla de que estando con los gentiles se comportaba como gentil, pero cuando llegaron en grupo de judíos de Jerusalén, entonces lo vemos actuando como judío, y eso ahí es que sucede cuando Pablo lo amonesta públicamente. Pero
Podemos decir que fue un hombre fiel que se mantuvo sirviendo al Señor. Vemos que en sus viajes misioneros era acompañado de su esposa, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Hablando de Pedro. Lo vemos también luego entre los judíos dispersados en el Asia Menor por el año 57, a quienes luego le escribe su primera carta. La Iglesia Católica Romana afirma de que Pedro pasó 25 años ejerciendo el papado en Roma. Pero mis hermanos, esa aseveración es prácticamente imposible. Si bien es muy probable que Pedro muriera en Roma durante la persecución de Nerón, es muy difícil decir que él era pastor de la Iglesia de Roma en la época del año 58 al 63. ¿Cómo sería posible? Piensen un momento, ¿cómo sería posible que Pablo escribiera una carta a los romanos donde ni siquiera menciona a Pedro? ¿A qué se debía el interés de Pablo, de quien dijo que no edificaba sobre el fundamento ajeno, de visitar a Roma para confirmar en la fe de esos creyentes, si en Roma estaba Pedro, el Papa, la cabeza de la iglesia, supuestamente, según la iglesia romana, dirigiendo esta iglesia? De modo que no podemos afirmar eso, que Pedro estuviera dirigiendo la iglesia de Roma. Pero el testimonio de los padres de la iglesia es casi unánime de que en la persecución de Nerón, donde Pablo muere decapitado, también Pedro fue martirizado. Igualmente son abundantes los testimonios de que murió crucificado, y esto en cumplimiento a lo que Cristo mismo le había dicho a Pedro en Juan capítulo 21, versículo 18. Le dice Cristo: en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras, haciendo una alusión a la crucifixión. Y como dicen otros relatos, murió boca abajo porque dijo que no se sentía digno de morir como su Señor. Finalmente el apóstol Juan, algunas cosas que podemos decir de él es que se entiende que fue el último de los apóstoles. Lo vemos ligado a las iglesias también que están en Asia Menor, quedándose, según algunos testimonios, en Éfeso como pastor, teniendo como discípulo a Policarpo y a Papías, de quien hablaremos en una próxima lección. Tertuliano, un padre de la iglesia, cuenta cómo Juan fue condenado durante el reinado de Domiciano, y dice, narra él que él fue echado en una olla de aceite hirviendo, de la cual escapó ileso. Vemos cómo él fue desterrado en la isla de Patmos, dato confirmado por el mismo libro de Apocalipsis. Y luego que de ese destierro, él retorna a Éfeso, donde muere en paz durante el gobierno de Trajano por el año 98 después de Cristo. De modo que con eso, hermanos, concluimos el relato de lo que es este primer periodo, la iglesia primitiva apostólica. El libro del Apocalipsis se convierte en el último libro del canon del Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Juan, que como decíamos fue el último de los apóstoles, el que no padeció martirio, muere alrededor del año 100, posiblemente en Éfeso, y con el cierre del canon de la Biblia y con la muerte del apóstol Juan termina entonces este periodo de la iglesia primitiva apostólica, y pasamos al segundo periodo que vamos a comenzar a verlo en la próxima lección, la iglesia primitiva posapostólica. Y hay algo muy importante que yo quiero subrayar, hermanos, en todo esto, y es que partiendo del hecho de que Dios comisionó a sus apóstoles y personas relacionadas a ellos a plasmar por escrito las enseñanzas de Cristo y del nuevo pacto, solo lo enseñado y practicado por ellos puede amarrar nuestras conciencias en lo que debe ser una iglesia en el día de hoy. Todo lo ocurrido después del canon, todo lo ocurrido debe ser evaluado a la luz de la Biblia, a la luz de esta revelación apostólica y profética. No es la historia de la iglesia lo que debe de determinar si algo está bien o si está mal, sino lo que enseña la bendita palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Recuerden seguir leyendo a Justo L. González, Historia del Cristianismo, y nos toca ya luego la lección 3, la iglesia primitiva posapostólica.